A raíz de la supuesta rebelión de el grupo privado de militares rusos, de exmilitares rusos organizados como corporación privada y que, bueno, ofrecen sus servicios fundamentalmente a países y organizaciones estatales reconocidas o no internacionalmente, como era el caso de las repúblicas secesionistas de Ucrania. A raíz, como digo, de esta supuesta rebelión, aunque no queda muy claro exactamente lo que ha pasado, eh, se, rea se, reactiva, se vuelve a poner en cuestión, en tela de juicio, exactamente cómo va la campaña militar en Ucrania, particularmente de Rusia, de los rusos. El apoyo en Wagner, en este grupo de exmilitares reconvertidos en corporación privada, el apoyo de Rusia, como digo, en los Wagner ha sido fundamental, ha sido muy importante para mantener la presión en los frentes y para mantener eh, el espíritu de combate y la incidencia de Rusia en lo que es el territorio ucraniano y en infligir bajas al ejército ucraniano. Los Wagner han sido muy importantes, pero no han sido lo más importante, ¿de acuerdo? Los Wagner han cubierto huecos, han sido muy importantes en, en el tema de comandos, en el tema de incursiones, en el territorio ucraniano, en definitiva, en mantener el espíritu de combate y mantener la combatividad eh, del ejército ruso, porque en definitiva los Wagner estaban y siguen estando, porque su participación en el conflicto sigue siendo activa. Los Wagner están incorporados al ejército ruso como una unidad de combate más, como unidades de combate de este ejército. Y de ahí viene la disparidad de criterios, en fin, esta presunta rebelión que tiene toda la pinta de ser un amotinamiento de unidades de combate, de batallones, que en determinado momento no están de acuerdo con las directrices que reciben del alto mando, que las cuestionan y que se rebelan y se enfrentan a ese alto mando porque no están de acuerdo con una serie de directrices que están recibiendo. Y este amotinamiento, esta rebelión de unidades militares, pues sobre todo en combates, en guerras, en conflictos que se alargan y que una, tienen una dimensión política, por tanto hay una discusión en torno a cómo eh, conducir estas operaciones, cómo canalizarlas. Bueno, pues en esa discusión y eh, en, esa, en esas diferencias que se han producido entre lo que decía el alto mando ruso y lo que consideraba el centro de operaciones de este grupo militar en torno a las órdenes que recibían, pues se ha producido
la beligerancia por parte de Wagner con respecto a las autoridades militares rusas y, por tanto, se supone que un incidente de rebelión y un amotinamiento de diferentes unidades de este grupo militar privado, ¿no? Como digo, es algo relativamente recurrente en este tipo de conflictos y que, bueno, pues eh, seguramente dará lugar a que el propio ejército ruso replantee cómo utiliza este tipo de unidades militares privadas en conflictos que, bueno, que tienen que ver con sus intereses nacionales más allá de sus fronteras, ¿no? Y será un replanteamiento que realizarán eh, el ejército ruso con respecto a estos militares, exmilitares contratados, de la misma manera que el ejército de Estados Unidos también realizó esta reevaluación del uso de exmilitares en sus propios conflictos más allá de sus fronteras para, bueno, precisamente para cubrir lagunas, cubrir huecos, vacíos que tenían en sus operaciones militares y mantener la actividad, mantener la pujanza y el espíritu de combate, ¿no? Y el ejército de Estados Unidos también realizó esa reevaluación del uso de exmilitares contratados a partir del conflicto de la guerra de Irak. Existía la corporación militar de Blackwater y después de Irak, pues en base a todas las anomalías, digamos, dificultades, conflictos que generaron los propios Blackwaters en el desarrollo de la guerra, de la posguerra, porque básicamente los Blackwaters se los utilizó en la posguerra iraquí, que fue muchísimo más dura que la misma guerra de Irak. En base a esos conflictos y problemas que surgieron en el uso de los Blackwater, el ejército de Estados Unidos, que utilizaba sus propios exmilitares para la guerra, pues los replanteó y los renombró y los dio otra, digamos que otra funcionalidad sin dejar de utilizarlos, ¿no? Entonces pues dejó de ser Blackwater y pasó a llamarse Academy, que están en la guerra de Ucrania. Por cierto, Academy, los Blackwater, actual Academy, están en la guerra de Ucrania y son contratados por el gobierno ucraniano. Los Academy Blackwaters, o sea, están en la guerra de Ucrania, están en la primera línea del frente en la guerra de Ucrania. Al igual que Rusia utiliza a su ejército privado, Occidente también tiene su ejército privado y también tiene sus exmilitares contratados, como estos Academy Blackwaters, como otros militares occidentales que están luchando en Ucrania bajo la etiqueta de voluntarios. En realidad son militares contratados, son militares occidentales contratados en la guerra de Ucrania por parte de Occidente en definitiva, ¿no? Y allí hay legionarios españoles, legionarios franceses luchando en la guerra de Ucrania del lado ucraniano y por supuesto recibiendo una compensación económica, es decir, siendo asalariados de Ucrania en la guerra en ese país. Por lo tanto, en este conflicto ambos gobiernos, tanto Ucrania como Rusia, tienen, entre comillas, mercenarios, ¿de acuerdo?
Y, y el tema de los motines en un conflicto, pues es una cosa tan antigua como la misma guerra. Con lo cual, en sí mismo eso no plantea un problema. Lo que hay que, lo que hay que ver, lo que hay que averiguar es en qué medida estos vaivenes y giros que se producen en la guerra en Ucrania nos indican por dónde, digamos, se desarrollan los acontecimientos y cómo se va encauzando esta guerra de Ucrania, bueno, en un sentido o en otro. Es decir, en definitiva, cuál era la dimensión política última que hay detrás de la guerra de Ucrania, porque como dicen los clásicos, la guerra es la política por otros medios.